El siguiente episodio es de carácter documental y busca analizar crímenes reales desde una perspectiva criminológica. Todo contenido se presenta respetuosamente con fines informativos, sin intención de fomentar ninguno de los actos que serán abordados y solo es apto para mayores de 18 años. Respetamos la memoria de las víctimas y sus familias. Se recomienda discreción. Hola, soy Darío Hernández. Y yo, Verónica Paglione. Y esto es Hernández Paglione, Asesinos Seriales. Y hoy vamos a hablar del primer asesino múltiple de Argentina. Era un hombre con una fachada intachable. En la Ciudad Azul, provincia de Buenos Aires, Mateo Banks representaba la imagen del hombre exitoso, el hombre respetable. Era un hombre de familia, un hombre con dinero, con negocios, con relaciones políticas. Todo parecía en orden. Pero en 1922, la vida de Banks tomó un giro brutal. En una noche, el mismo hombre que se presentaba como un pilar de la sociedad argentina convirtió su casa en un campo de sangre. Su historia era de un hombre que temía perder todo lo que había construido, hasta que decidió sacrificar lo más valioso de todos, su propia familia. Es inquietante porque, como bien decís vos, Banks no era un hombre común. Él tenía familia, una posición en la sociedad, una comunidad, y sin embargo eso nunca le bastó, no era suficiente. Pero, ¿qué lo empuja a cruzar esa línea? Ese es el gran enigma. ¿Fue miedo al fracaso? ¿Fue la desesperación económica? O, como sugieren algunos estudios, una combinación de todo eso. Lo que sabemos es que al final, las decisiones que tomó lo marcaron para siempre. Es curioso que no se mencionen incidentes de violencia en su infancia, pero su tendencia al aislamiento y a la búsqueda constante de perfección parece más bien una señal temprana de algo más profundo, ¿no crees eso? Definitivamente, la obsesión por la perfección, por encajar en ese modelo de hombre exitoso, probablemente empezó ahí. Y eso no es algo raro en la psicología de los asesinos seriales. Muchos comienzan su vida de forma aparentemente normal, pero algo dentro de ellos está en constante lucha. Y es esa lucha la que con el tiempo los arrastra a tomar decisiones drásticas. Es cierto, el hecho de que Banks haya tenido una infancia aparentemente tranquila, sin señales obvias de trastorno, hace que todo esto sea más perturbador. Quizás es ese vacío existencial el que lo empujó más tarde a cometer lo impensable. Como en cada caso, sabemos que todo tiene un principio. Así que hablemos un poco de cómo fue la vida de Mateo.
Mateo Banks nació el 17 de diciembre de 1872 en Azul, una ciudad pequeña pero que ya comenzaba a mostrar su crecimiento durante esa época. Era hijo de inmigrantes irlandeses que llegaron a Argentina con la esperanza de una vida mejor. Desde temprana edad, su familia se destacó por su posición acomodada, lo que lo llevó a recibir una educación privilegiada. Aunque no existen grandes testimonios sobre su niñez, sí se sabe que fue un niño callado, inteligente y calculador. Desde pequeño, mostraba una tendencia a estar por encima de los demás, a no mezclarse demasiado con los otros niños de su edad. Estaba centrado en sus estudios y en la creación de una reputación. Es curioso cómo alguien tan exitoso desde el punto de vista material puede esconder tanta inseguridad y miedo dentro de sí. Su vida parecía perfecta. Parece que su miedo a perder todo lo que había construido siempre estuvo latente. ¿La gente como Mateo Banks se convierte en víctima de su propio éxito? Absolutamente. El éxito puede ser una carga tan pesada como una maldición. Para alguien como Banks, perder su estatus significaba la ruina total. No solo económica, sino también social. Y esa presión lo empezó a consumir. Deudas ocultas, operaciones fallidas y el miedo constante a ser descubierto comenzaron a erosionar su vida. En su vida adulta, Banks se dedicó al negocio agrícola, especialmente a la ganadería y la explotación de tierras. Su carrera fue un éxito. No solo acumuló una gran fortuna, sino que también estableció relaciones con políticos locales, lo cual le otorgaba aún más poder. Era un hombre respetado. En muchos aspectos, Banks parecía tener todo lo que alguien podía desear: dinero, familia, estatus. Sin embargo, las apariencias pronto comenzarían a desmoronarse. Pasemos al día de los asesinatos, el día de la masacre. La madrugada del 18 de abril de 1922 fue el momento en que Banks finalmente cruzó el umbral. Esa mañana comenzó su matanza. Su hermano Miguel fue el primero en caer, abatido por un disparo en la cabeza. Luego, la esposa de Banks, Isabel, quien no pudo hacer nada por defenderse. Al ver a su hermano muerto, Isabel intentó escapar. Luego de esos asesinatos, Banks siguió con su plan. Eliminó a su padre. A continuación, se deshizo de un sobrino y de 2 peones de la finca. La matanza continuó con sangre fría y calculada. Al final, Banks había asesinado a 8 personas. Cuando hablamos de asesinos seriales, siempre nos preguntamos cómo es posible que alguien no se detenga tras el primer crimen. Pero aquí, con Banks, parece que el miedo lo consumió de tal manera que no veía otra salida. La única forma de seguir con vida para él era destruir a todos los que podían hacerlo caer. Exactamente. Es el miedo al fracaso, al desprestigio lo que lo empujó. En su mente, matando a aquellos que sabían de sus deudas y de sus problemas, aseguraba su supervivencia. Pero en realidad, lo único que consiguió fue su condena. Los crímenes fueron tan desmesurados que dejaron claro que había cruzado una línea de no retorno. El juicio de Mateo Banks fue un espectáculo en sí mismo. A pesar de sus intentos de defenderse, alegando que la situación le había sido insostenible, la evidencia fue aplastante. En pocos meses fue condenado a prisión, donde murió en 1941, olvidado por la sociedad que tanto lo había respetado.
Es fascinante porque nunca logró aceptar la responsabilidad total por sus crímenes. Siempre trató de justificarse. Siempre intentó culpar a su entorno. Es como si al haber cometido el primer crimen, su psique se hubiera quebrado y ya no pudiera reconocer la magnitud de su maldad. A menudo, los asesinos intentan despojarse de la culpa proyectándola en los demás. Banks, sin embargo, parecía más preocupado por su imagen que por cualquier remordimiento. Su mayor miedo no era el asesinato en sí, sino perder el control sobre su vida. Banks murió solo, aislado, lejos de la admiración que alguna vez tuvo. Pero su historia permanece como un recordatorio de cómo el miedo y la codicia pueden transformar a un hombre respetable en un monstruo. Un hombre que, para salvar su fachada, fue capaz de destruir lo que más amaba. El caso de Matteo Banks nos deja una enseñanza perturbadora. Nos recuerda que detrás de las apariencias todos tenemos una sombra. Y lo que hacemos para mantener esa luz visible puede ser mucho más oscuro de lo que imaginamos. En su caso, la luz brilló solo por un tiempo, antes de extinguirse en la oscuridad. Bueno, esto fue un poco la historia de este primer asesino múltiple de nuestro país. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros en este momento. Esperamos poder volvernos a encontrar dentro de 15 días en un nuevo capítulo De Hernández Paglione, Asesinos Seriales. Hasta pronto. Adiós.